El doctor Edmund Harrow había dedicado la mayor parte de sus 63 años a labrarse una reputación de erudito meticuloso, ganada con esfuerzo durante décadas de oscura investigación en los anales de la historia eclesiástica inglesa. Fue precisamente esta reputación la que lo llevó, en el otoño de 1897, a la remota aldea de Ashenmoor, un lugar tan apartado del mundo moderno que parecía existir en un perpetuo crepúsculo del siglo XIX, o quizás incluso de un siglo anterior. Su aparente propósito era examinar los registros parroquiales de la iglesia de St. Cuthbert, un edificio medieval cuyos archivos, según se decía, contenían documentos relativos a un misterioso cisma que había dividido al clero local en los años posteriores a la Reforma. El vicario, un hombre nervioso de edad indeterminada llamado Whitmore, lo había invitado con una reticencia que a Harrow le pareció curiosa. Había algo en la correspondencia de Whitmore, cierta vacilación en la redacción, una tendencia a dejar el asunto para la correspondencia en lugar de reunirse en persona, que sugería que el buen clérigo albergaba reservas que iban más allá de la cautela habitual de quien protege manuscritos valiosos. Sin embargo, Harrow, acostumbrado a los celos territoriales de los anticuarios de provincias, no le dio mucha importancia al descender del carruaje en la solitaria posada del pueblo. La posada misma llevaba el nombre de El Reposo del Cuervo, una denominación que a Harrow le pareció algo exagerada para un establecimiento tan modesto. Era una estructura de entramado de madera bastante antigua, con paredes de yeso con manchas oscuras que sugerían siglos de exposición a la humedad inglesa. La propietaria, una tal señora Colquhoun, lo recibió con una cortesía que le pareció un tanto performativa, la clase de cortesía que uno le ofrece a alguien que preferiría no recibir. Le proporcionó una habitación con vistas a la plaza del pueblo, una habitación sencilla cuyos muebles mostraban la pátina del tiempo y cuya ventana daba a la torre de la iglesia, ese centinela gris y curtido que parecía dominar todo el asentamiento. Fue esa misma torre la que sembró la inquietud en la metódica mente de Harrow. Había algo en sus proporciones que parecía desviado, como si el arquitecto original se hubiera visto limitado por alguna consideración ajena a la armonía estética. Las ventanas, que deberían haber estado distribuidas uniformemente en su circunferencia, se agrupaban en cambio con mayor densidad en la fachada este, dejando la fachada oeste casi vacía, salvo por una única abertura cerca de la corona. Una abertura tan estrecha que parecía más una herida intencionada que una ventana. Cuando Harrow le preguntó a la señora Colquhoun sobre esta peculiaridad, ella pareció observarlo un momento con una expresión que él no pudo descifrar antes de comentar con cierta rigidez que haría bien en ocuparse de asuntos ajenos a la arquitectura de la iglesia. Entre los pocos objetos de su habitación, Harrow descubrió un pequeño volumen encuadernado en cuero desgastado, presumiblemente dejado por algún huésped anterior. No tenía título en el lomo, y sus páginas estaban llenas de escritura de diversas épocas y caligrafías, como si varios ocupantes de la habitación lo hubieran usado como una especie de libro de contabilidad informal. La mayoría de las entradas eran triviales: quejas sobre la calidad del cordero, observaciones sobre el clima y las quejas habituales de los viajeros sobre alojamientos en provincias. Sin embargo, una entrada, fechada unos 30 años antes y escrita con letra temblorosa, le dio que pensar. Decía: no puedo descansar aquí. Hay algo en la torre que me vigila. Han pasado 2 noches y no he podido dormir. La casera solo habla de ello en susurros, y luego con una expresión de tal miedo que no me atreví a insistir. Mañana me voy, aunque mi asunto sigue sin resolverse. Algunos conocimientos, ahora creo, no deben investigarse. Harrow estudió este pasaje con la mirada experta del erudito, notando el deterioro de la caligrafía a medida que avanzaba, la creciente presión de la pluma sobre el papel y lo que parecían ser manchas de agua, sin determinar si eran de lágrimas o de lluvia. La entrada era fascinante precisamente por su vaguedad, pero contenía una advertencia implícita. Decidió no prestarle mucha atención, atribuyéndola a la sensibilidad exaltada de algún comerciante viajero o caballero de poca monta, poco acostumbrado a la soledad provinciana. Esa noche, mientras la lluvia otoñal tamborileaba contra las ventanas emplomadas de su habitación, Harrow organizó sus notas y revisó las cartas de presentación que le había proporcionado el vicario Whitmore. Observó que eran bastante parcas en detalles y parecían diseñadas más para autorizar su presencia que para facilitar su trabajo. Sentado ante la pequeña chimenea, con el fuego proyectando sombras danzantes sobre las paredes, percibió un sonido que emanaba de algún lugar por encima de él, un leve roce, como si algo se arrastrara lentamente por el suelo, seguido de lo que podría haber sido el crujido de las tablas del suelo. Los sonidos eran inconsistentes, interrumpiéndose y reiniciándose en patrones que no sugerían ni el movimiento de roedores ni el asentamiento de madera vieja. Parecían más bien seguir un ritmo deliberado.
Cuando Harrow bajó a la sala común para preguntar si había otro huésped alojado arriba, el rostro de la señora Colquhoun experimentó una extraña transformación. Por un instante, una fracción de segundo, algo que podría haber sido reconocimiento o terror, cruzó su rostro antes de que se recompusiera. «No hay nadie arriba de usted, Dr. Harrow», le aseguró, aunque él notó que no lo miraba directamente mientras hablaba. «Estos viejos edificios hacen ruido. El viento, el crujido de la madera, los movimientos de las alimañas dentro de las paredes. Uno se acostumbra a ellos». Las palabras eran bastante razonables, pero algo en su actitud sugería que ella misma no las creía. El pueblo de Ashenmoor se fue revelando gradualmente a lo largo de los primeros días de Harrow, y con cada revelación su interés académico inicial se fue tiñendo de una inquietud indefinible. El asentamiento era más antiguo de lo que había imaginado, mucho más antiguo. Bajo las estructuras de la época Tudor, que formaban el núcleo del pueblo propiamente dicho, se podían distinguir los restos de construcciones anteriores, tejas romanas y mampostería celta incorporadas a muros posteriores, como si generaciones sucesivas hubieran construido literalmente sobre sus predecesores, creando un palimpsesto de viviendas. La iglesia en sí era una obra maestra de la arquitectura eclesiástica medieval, aunque con un estilo que Harrow encontró algo inusual en sus detalles. La nave era de diseño convencional, pero el presbiterio se extendía más hacia el este de lo estrictamente necesario, y sus ventanas, en lugar de estar orientadas al este hacia el sol naciente, como era tradicional, se habían colocado para mirar hacia el norte, hacia un elemento particular del paisaje, una pequeña colina de piedra oscura que se alzaba abruptamente sobre el páramo circundante como un tumor. Los lugareños la llamaban Cairn Hill, aunque Harrow no pudo determinar si este era el nombre original. Todas las preguntas en ese sentido fueron respondidas con evasivas o silencio. Fue en los archivos de la iglesia, alojados en una cámara de piedra bajo el presbiterio, donde Harrow comenzó su trabajo. El vicario le proporcionó una llave, un objeto antiguo de hierro forjado que parecía reacio a girar en su cerradura, y le permitió trabajar con tranquilidad. La cámara en sí era una revelación. Miles de documentos, muchos de ellos aparentemente intactos durante generaciones, estaban dispuestos sin un orden discernible en estantes de madera que cubrían las paredes. El aire estaba cargado con las partículas acumuladas durante siglos, y las propias paredes supuraban una humedad perpetua que había teñido la piedra con franjas grises y verdes. La única ventana alta dejaba entrar poca luz, y Harrow se vio obligado a trabajar a la luz de una lámpara de aceite, cuyo resplandor parpadeante proyectaba sombras y visibilidades alternadas sobre los estantes. Fue aquí, entre documentos relativos a asuntos mucho menos significativos que su investigación principal, donde Harrow descubrió la primera anomalía genuina. Una serie de libros de contabilidad que databan de finales del siglo XVI daban testimonio de un patrón inquietante. Numerosas entradas registraban los nombres de feligreses que simplemente habían dejado de existir en los registros parroquiales. No había anotación de defunción, ni registro de traslado a otra parroquia, ni indicación de ninguna de las circunstancias habituales que explicaban la ausencia de un nombre. En muchos casos, la tachadura parecía haber sido bastante deliberada. Los nombres habían sido tachados con tanta fuerza que la pluma había rasgado el propio pergamino. Lo que hacía el asunto más curioso era que estas tachaduras no parecían seguir ningún patrón de edad, sexo o posición social. La esposa de un molinero, un curtidor, un niño, un sacerdote, todos habían sido eliminados del registro de forma similar. En los márgenes de un libro de contabilidad particularmente dañado, alguien, Harrow creía que se trataba de una mano posterior, que databa quizá del siglo XVII, había inscrito una sola palabra en latín, oblitus, olvidado, o quizás más precisamente, relegado al olvido. Cuando Harrow presentó estos curiosos documentos al vicario, Whitmore, la reacción del clérigo fue reveladora por su exceso. La tez de Whitmore palideció. Sus manos temblaron ligeramente al examinar los libros de contabilidad, y al hablar, su voz tenía un matiz que podría haber sido miedo. «Doctor Harrow», dijo Whitmore, eligiendo sus palabras con evidente cuidado. «Debo confesarle que esperaba que no descubriera esos documentos en particular. De hecho, mi predecesor se esforzó mucho por ocultarlos. Cuando se jubiló, cuando nos dejó con cierta prisa, sería más preciso decir, recomendó con insistencia que ciertos asuntos relacionados con la historia parroquial se dejaran en paz. Pero seguramente», objetó Harrow, «la verdad histórica debe tener precedencia sobre...» «La verdad histórica», interrumpió Whitmore, y había en su voz una cualidad que exigía silencio. «No siempre se trata de registros y fechas. Algunas verdades son perjudiciales para quienes las desentierran. No hablo como clérigo, doctor Harrow,
sino como alguien que ha vivido en este pueblo durante 20 años y ha aprendido a respetar la cautela de sus predecesores. El vicario no añadió nada más al respecto, a pesar de la cuidadosa indagación de Harrow. Sin embargo, el intercambio tuvo el efecto de intensificar, en lugar de disminuir, la curiosidad del erudito. No se había forjado su reputación abandonando un misterio. A la primera insinuación de discreción fue durante sus exploraciones por el pueblo que Harrow empezó a notar una peculiaridad en el comportamiento de los lugareños. No eran hostiles, de hecho, a menudo eran escrupulosamente educados, pero había en su comportamiento una extraña evasión, como si lo miraran no con la cautela que uno suele mostrar a los desconocidos, sino con algo más cercano a la compasión. Las conversaciones terminaban bruscamente cuando él se acercaba y en más de una ocasión se vio sometido a una intensa observación seguida de susurros apresurados. La herrería, el mercado, la taberna. Todos parecían llevar a cabo sus actividades habituales de una manera calculada para excluirlo de la participación genuina. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que serpenteaba hacia el norte, rumbo a Cairn Hill, Harrow se encontró con una anciana que recogía hierbas a la orilla del camino. Era notablemente mayor, con la espalda casi doblada por el peso de los años, pero su mirada conservaba una claridad e inteligencia que parecían casi incongruentes con su deterioro físico. Cuando Harrow intentó entablar conversación con ella, haciéndole preguntas inocuas sobre la flora local y la historia de la región, ella lo observó un largo rato antes de hablar. «Debería irse». «Señor», dijo ella con la voz como el roce de las ramas al viento. «El extraño que hace demasiadas preguntas sobre asuntos pasados no es amable con alguien como usted». «¿Qué extraño?», preguntó Harrow, aunque sospechaba que ya comprendía lo que quería decir. «El de la torre», respondió ella. «El que vigila. Lleva mucho tiempo vigilando, esperando a alguien como usted. Huele su conocimiento, señor. Está hambriento de él». Antes de que Harrow pudiera hacer otra pregunta, la anciana había recogido sus hierbas y regresado a la aldea, a una velocidad que parecía improbable dada su aparente enfermedad. Harrow se quedó un momento, viéndola desaparecer en la tarde gris, y se sintió poseído por una extraña idea. Ya no estaba seguro de si había venido a Ashenmore por elección propia o si su presencia había sido anticipada y orquestada por fuerzas cuya naturaleza aún desconocía. El suceso que marcó el verdadero comienzo de los aspectos más inusuales de la estancia de Harrow en Milone St. Ashenmore fue, en sí mismo, de una trivialidad casi risible. Trabajaba en los archivos, como era su costumbre, en una tarde particularmente húmeda y sombría. Llevaba 2 días lloviendo sin parar, y la cámara de piedra parecía haber absorbido un exceso de humedad. El agua se acumulaba en pequeños charcos en el suelo, y la lámpara requería ser recortada constantemente para mantener su iluminación contra la humedad creciente. Estaba inmerso en la meticulosa catalogación de una serie de documentos eclesiásticos del siglo XVI cuando percibió una figura visible en la periferia del resplandor de su lámpara. No era una figura sustancial. Más bien parecía estar compuesta por un sutil oscurecimiento de las sombras que llenaban el archivo, una concentración de penumbra que de alguna manera mantenía la tosca silueta de una forma humana. Cuando Harrow se giró para dirigirse al presunto intruso, no había nada. Los archivos permanecían vacíos, salvo por él mismo, y aún así conservaba la vívida sensación de haber observado la presencia. Atribuyó el fenómeno a la fatiga y a la atmósfera opresiva de la cámara. La mente humana, razonó, a menudo era susceptible a la sugestión de formas dentro de configuraciones ambiguas de luz y sombra, sobre todo al trabajar en condiciones de visibilidad reducida y tensión psicológica. Reanudó su catalogación. Sin embargo, la sensación no se disipó. Más bien pareció intensificarse, convirtiéndose casi en una certeza de observación. Los vellos de la nuca de Harrow se erizaron de una forma totalmente espontánea, y experimentó el impulso casi irresistible de girarse y comprobar que, en efecto, no había nada justo detrás de él. Su parte racional reconoció esto como una respuesta irracional a una sensación irracional. Sin embargo, esa parte racional se vio obligada a luchar contra la abrumadora compulsión fisiológica de verificar la ausencia de amenaza. Fue en ese preciso momento de conflicto interno que Harrow oyó el sonido. No provenía de detrás de él, ni de ninguna dirección visible, sino que parecía provenir del mismo aire, un suspiro, tan débil que bien podría haber sido la ventilación de la cámara, pero con una intencionalidad que ninguna simple corriente de aire podría explicar. Además, venía acompañado de una sensación de frío profundo, como si la temperatura dentro del archivo hubiera caído en picado. El aliento de Harrow se hizo visible ante él. Pequeñas nubes de vapor que parecían flotar en el aire repentinamente gélido. Al mirarse las manos,
Observó con una mezcla de desconcierto y alarma que sus dedos se habían puesto completamente azules por el frío, pero la lámpara no registraba fluctuaciones en su temperatura. La contradicción entre la sensación física y la ausencia de una explicación racional era lo suficientemente inquietante como para que Harrow recogiera inmediatamente sus materiales y abandonara el archivo, cerrando la puerta de hierro tras él con dedos temblorosos por causas que prefería no examinar con demasiado detenimiento. Esa noche, le preguntó a la señora Colquhoun sobre el sistema de ventilación de la iglesia y si se sabía de corrientes de aire inusuales en la cámara del archivo. Ella lo miró con una expresión que combinaba solicitud con algo que podría haber sido resignación, como si hubiera estado esperando esta pregunta en particular durante mucho tiempo. «La cámara bajo la iglesia es vieja, doctor Harrow», respondió ella. «Más vieja que la iglesia misma, según algunos. Las cosas viejas conservan su frío. Y a veces los lugares viejos también conservan otras cosas». Cuando se le presionó para que diera más detalles, no agregó nada más a esta declaración críptica. Esa noche Harrow tuvo su primer sueño completo. No fueron las visiones fragmentarias y sin sentido que caracterizan el sueño común, sino una experiencia coherente y vívidamente detallada que poseía todas las cualidades de la realidad de la vigilia. En este sueño se encontraba de pie en la cámara del archivo, aunque la cámara no estaba iluminada por ninguna lámpara, sino por una especie de fosforescencia difusa que parecía emanar de las propias paredes. Los documentos de los estantes habían adquirido una cualidad peculiar. Parecían retorcerse con un movimiento sutil como si las páginas se pasaran por sí solas. Y allí, sentada a la mesa de catalogación donde Harrow había estado trabajando, había una figura. Era un hombre, o lo había sido. La figura conservaba ciertos rasgos humanos, la configuración aproximada de las extremidades, el contorno tosco de un rostro, pero tenía una cualidad de incompleto, como si existiera solo parcialmente en el mundo visible. Su cabeza, que debería haber mirado hacia adelante, estaba torcida en un ángulo totalmente incompatible con la anatomía de los vivos, y sus ojos, si es que podían llamarse ojos con propiedad, observaban a Harrow con una intensidad tan profunda que sintió toda la fuerza de una terrible atención fijada en él. La figura no se movía, pero de alguna manera transmitía una abrumadora sensación de anhelo, de hambre, de un deseo casi insoportable de comunicar algo de suma importancia. Harrow intentó hablar, pero perdió la voz. Intentó moverse, pero se quedó paralizado. La figura se inclinó hacia adelante poco a poco, y al hacerlo, Harrow percibió con absoluta certeza que si esos rasgos apenas visibles se enfocaban por completo, contemplaría algo tan terrible que destrozaría los cimientos de su mente. Con un supremo esfuerzo de voluntad, se arrancó del sueño y se encontró erguido en la cama, con el pecho agitado y el cuerpo empapado en sudor, a pesar del frío considerable de la habitación. La esfera luminosa de su reloj de bolsillo indicaba que eran las 3 de la mañana. No volvió a conciliar el sueño esa noche. A la mañana siguiente, Harrow tomó una decisión que en retrospectiva resultaría de considerable importancia. En lugar de continuar su investigación en los archivos con el objetivo principal de esclarecer la historia eclesiástica de Ashenmoor, decidió centrar su investigación en las peculiares tachaduras en los registros parroquiales y el curioso comportamiento de los aldeanos. Para ello buscó al único miembro de la parroquia del que se podía esperar que poseyera conocimientos especializados y cierta distancia de las sensibilidades locales: el maestro de escuela. La escuela era una modesta estructura de ladrillo, erigida, según se sospechaba, en algún momento del siglo anterior. Su director, un hombre llamado Garrett de unos 50 años, se mostró inicialmente reacio a recibir las preguntas de Harrow. Sin embargo, cuando el erudito explicó que no buscaba desenterrar un escándalo, sino comprender las circunstancias históricas que habían moldeado la parroquia, la resistencia de Garrett pareció suavizarse. Quizás reconoció en Harrow un alma gemela, otro hombre culto, algo apartado de los ritmos cotidianos de la vida del pueblo. «Hay ciertas cuestiones», explicó Garrett mientras tomaban el té en su modesto estudio, «que uno va adquiriendo conciencia poco a poco al vivir en un lugar como este. El vicario actual, Whitmore, es un buen hombre, pero no es el primero en mantener cierta discreción respecto a la historia antigua de la parroquia. Mi predecesor, un hombre llamado Talbot, que enseñó aquí durante 40 años, me comentó una vez poco antes de morir que Ashenmoor albergaba un secreto más antiguo que el cristianismo mismo, y que la función principal de la iglesia, si se observaba con atención su orientación y estructura, no era tanto servir de lugar de culto como de barrera. ¿Una barrera?, preguntó Harrow. ¿Contra qué? Garrett dudó, eligiendo sus palabras con evidente cuidado. Contra algo que no debía cruzar un umbral determinado, o quizás más precisamente para mantener algo dentro de un umbral determinado.
Los registros que ha visto, las tachaduras, no representan la emigración ni la muerte en el sentido común. Representan a individuos que se asociaron con ciertos fenómenos en el pueblo. Y tales asociaciones se consideraban peligrosas no solo para el individuo, sino para toda la comunidad. ¿Qué clase de fenómenos?, presionó Harrow. Eso, respondió Garrett con evidente reticencia. Es un asunto del que no tengo conocimiento concreto. Pero puedo decirle esto. El fenómeno está relacionado con Cairnhill y está relacionado con la torre de la iglesia. Y está relacionado con algo a lo que nuestros predecesores medievales creían que se podía acceder mediante una forma particular de conocimiento. Un conocimiento que se consideraba tan peligroso que quienes lo poseían eran literalmente borrados del registro histórico. Garrett se levantó de su silla y se dirigió a un armario donde guardaba su colección personal de libros. De él extrajo un volumen encuadernado en tela gris, cuyo título decía Análisis de los sitios ceremoniales precristianos en North Yorkshire. Al abrirlo por una página marcada con una cinta, Garrett señaló un pasaje que describía Cairnhill. Esto fue escrito hace unos 60 años por un anticuario llamado Morteson, explicó Garrett. Visitó Ashenmoor en busca de documentación sobre sitios ceremoniales prehistóricos. Lo que descubrió sobre Cairnhill es, creo, de cierta importancia para sus investigaciones. El pasaje fue ciertamente esclarecedor. Los hallazgos de Morteson indicaron que Cairnhill no era, como se suponía, una simple formación natural de piedra, sino un monumento cuidadosamente construido de considerable antigüedad, posiblemente de la Edad de Bronce o anterior. Más significativamente, el análisis de Morteson de su estructura interior, basado en excavaciones que, según el conocimiento de Harrow, nunca habían sido mencionadas en la literatura arqueológica que había consultado, sugería que el túmulo se había construido específicamente para encerrar y sellar algo en sus profundidades. Si ese algo era una cámara funeraria, un objeto sagrado o algo aún más extraño, el texto de Morteson seguía siendo frustrantemente confuso. Lo más intrigante de todo fue un fragmento de traducción de lo que parecía ser material de origen celta, citado en la obra de Morteson. El umbral está sellado. Aquello que busca saber no debe saber. El que observa en el umbral siempre tiene hambre. Aliméntalo bien para que no tenga hambre de lo que no se le debe dar. ¿Quién era ese Morteson?, preguntó Harrow. ¿Qué fue de él? Murió algunos años después de publicar este volumen, respondió Garrett. De forma repentina por causas que nunca se aclararon del todo. Se dijo que sufrió un derrame cerebral, aunque quienes lo atendieron al final hablaron de un terror en sus últimos momentos que parecía desproporcionado para cualquier enfermedad. Al salir de la escuela, Harrow reflexionaba sobre las implicaciones de lo aprendido. El testimonio de Garrett, combinado con los curiosos documentos de los archivos, sugería una narrativa de considerable complejidad. Una comunidad unida no por las estructuras sociales ordinarias, sino por el mantenimiento compartido de un secreto, la preservación de una barrera contra algo que acechaba más allá del umbral de la realidad aceptada. Y él, Edmund Harrow, estudioso de la historia eclesiástica, se había visto arrastrado a esa narrativa por algún mecanismo que aún no comprendía. Esa noche regresó a los archivos con un propósito diferente. En lugar de catalogar, buscó toda referencia, por indirecta que fuera, a Cairnhill, a la torre, al fenómeno del borrado. En una colección de fragmentos que parecían datar del siglo XVII, descubrió un documento particularmente revelador. Una carta escrita por un sacerdote a un obispo de Londres, en la que éste describía sus esfuerzos por atender a los afligidos por la vigilancia y fortalecer el umbral contra todo lo que pudiera traspasarlo. La carta continuaba describiendo, en un lenguaje mesurado y eclesiástico que, sin embargo, transmitía una profunda perturbación. La naturaleza de la observación. Es como si una presencia inmensa, más allá de la comprensión humana, se posara en el umbral entre los mundos. No cruza, pero tampoco se retira. Más bien espera, atendiendo a cualquiera que se acerque con conocimiento y comprensión. Quienes tocan tal conocimiento se percatan de su presencia, y esta percepción los lleva al extremo del miedo o la locura. Algunos persisten, y en su persistencia parecen atraer la atención de la presencia con mayor intensidad, hasta que la observación se vuelve casi insoportable en su intensidad. La carta concluía con una orden de sorprendente claridad. Conténganlo, mantengan la barrera. No permitan que ningún erudito ni sacerdote indague demasiado en la naturaleza de aquello que pretendemos excluir. Es mejor que los misterios sigan siendo misterios a que todos sean consumidos por esa hambre. Era tarde en la noche cuando Harrow terminó de leer este documento. Mientras se preparaba para salir de los archivos, volvió a ser consciente del fenómeno que había experimentado antes.
esa sensación de profunda observación, de atención centrada en él con una intensidad casi física. Esta vez, sin embargo, se giró para confrontarlo directamente. Y por un instante, una fracción de segundo que duró una eternidad en su percepción, lo vio. La figura que ocupaba el rincón más alejado de la cámara del archivo era más sólida que en su sueño, pero a la vez más terrible. Poseía ciertas cualidades humanas, pero éstas parecían casi irónicamente inadecuadas, como si la figura se esforzara contra restricciones que le impedían manifestarse plenamente. Lo que más impactó a Harrow fue la profunda añoranza que emanaba de la figura, un anhelo tan intenso y tan extraño que parecía amenazar su cordura con solo estar cerca de ella. En ese instante de reconocimiento, percibió que la entidad lo conocía y que lo había conocido desde su llegada a Ashenmure. Entonces parpadeó y la forma desapareció, dejando solo las sombras ordinarias de la cámara de archivo a la luz de la lámpara. En los días siguientes, las investigaciones de Harrow adquirieron un carácter cada vez más obsesivo. Dedicó cada hora disponible a los archivos, profundizando más allá de los registros parroquiales en la documentación histórica más amplia que la Iglesia había conservado a lo largo de los siglos. El resultado de este examen exhaustivo fue una narrativa tan inquietante que inicialmente dudó de las conclusiones que su investigación sugería. El patrón era inconfundible. En cada generación, desde los primeros registros, existía documentación de individuos que habían sido, en el lenguaje de la época, afligidos por la vigilancia. La aflicción se manifestaba inicialmente como una forma de fascinación. Quienes la padecían pasaban cada vez más tiempo cerca de Cairnhill o en la torre de la iglesia, espacios que parecían actuar como amplificadores de la presencia. Con el tiempo, la aflicción progresaba a estados de perturbación psicológica, que culminaban en la expulsión del pueblo, acompañada de votos de silencio, o, en épocas anteriores, en la internación dentro de la propia iglesia, en una cámara a la que los registros se referían, indirectamente como la celda de contención. Lo más significativo es que Harrow descubrió una serie de cartas conservadas en un cofre cerrado que había pasado desapercibida en su primera inspección de los archivos. Estas cartas, que datan de finales del siglo XVIII, habían sido escritas por el vicario de la época a un misterioso corresponsal identificado únicamente como el Guardián. Las cartas describían con cada vez más detalle una teoría sobre la naturaleza de la presencia en Ashenmure. Según la correspondencia del vicario, la entidad no era un fantasma en el sentido convencional. No era el espíritu de algún difunto atado a la tierra por una muerte traumática o asuntos pendientes. Más bien se describía como algo infinitamente más antiguo y extraño. Una conciencia o percepción que existía parcialmente en el mundo visible y parcialmente en otro lugar, mantenida en un estado de separación por lo que el vicario denominó el sello del conocimiento. La barrera se había construido no solo por medios físicos, sino por la ignorancia colectiva de la comunidad. Mientras la naturaleza de la presencia permaneciera desconocida, protegida por una oscuridad deliberada, la entidad se veía limitada. Sin embargo, cualquier individuo que alcanzara un conocimiento suficiente de su verdadera naturaleza atraería su atención y quedaría sujeto a lo que el vicario llamó el hambre del umbral. La última carta de la serie, fechada en 1799, fue particularmente esclarecedora. Al parecer, el vicario había intentado estudiar la presencia con mayor profundidad para comprender su naturaleza y origen. La carta describía su decisión de aventurarse a Cairnhill en condiciones astronómicas específicas y realizar un ritual diseñado para comunicarse con la entidad. El relato del vicario sobre este intento era fragmentario y cada vez más incoherente. La caligrafía se deterioró drásticamente hacia el final de la carta, y los últimos pasajes eran casi ilegibles. Lo que se pudo descifrar sugería que el vicario había establecido algún tipo de comunicación y que el conocimiento adquirido había sido de tal naturaleza que le destrozó la mente. La carta concluía con una frase repetida obsesivamente en la última página. No es lo que pensábamos. No es lo que pensábamos. No es lo que pensábamos. Poco después de escribir esta carta, el vicario aparentemente abandonó su cargo y abandonó el pueblo. Se desconoce su destino final. Cuando Harrow comunicó estos descubrimientos al vicario Whitmore, la reacción del clérigo fue de profunda angustia. Le temblaban las manos al examinar las cartas y su rostro adquirió una expresión grisácea y afligida que pareció envejecerlo en un instante. Durante varios instantes no pudo hablar y cuando finalmente recuperó la voz, esta apenas era un susurro. «Estos deberían haber sido destruidos», dijo Whitmore. «Mi predecesor me confesó que los había guardado bajo llave con la intención de quemarlos al partir. Dijo que había ciertas verdades que una vez conocidas no podían ignorarse, que infectarían la mente de cualquiera que las leyera,
Plantarían una semilla de curiosidad que crecería y consumiría todas las demás preocupaciones hasta agotar todas las vías de investigación. Pero forman parte del registro histórico, objetó Harrow. Sin duda, es valioso comprender el alcance total de ¿valor?, preguntó Whitmore con un tono entre angustia y furia. No hay valor, Dr. Harrow, solo hay hambre. ¿No lo entiende? Al leer esas cartas, al intentar comprender lo que describen, ya ha empezado a atraer la atención de la que hablan. Ya está entrando en el estado de aflicción que precede a la vigilancia. Soy un erudito, respondió Harrow, intentando dar seguridad a su voz a pesar del miedo que empezaba a cristalizar en su mente. No abandono la investigación por miedo al conocimiento. Entonces eres un necio, dijo Whitmore con sorprendente intensidad. Y tu locura consumirá esta aldea como consumió a quienes te precedieron. Me he esforzado durante 20 años por mantener el sello, por mantener la barrera intacta gracias a la ignorancia colectiva de mi rebaño. Y todos mis esfuerzos están a punto de ser destruidos por la curiosidad insaciable de un erudito. El vicario se fue, dejando a Harrow solo en la cámara de archivos con su creciente temor y su convicción de que ahora estaba comprometido irrevocablemente con un curso de investigación del cual no podía retirarse. Esa noche, los sueños regresaron, pero ya no eran vagos ni fragmentarios. Poseían, en cambio, una claridad y una continuidad terribles. En ellos, Harrow se encontraba de pie sobre Cairn Hill en la noche, bajo un cielo repleto de estrellas de un brillo peculiar y configuraciones inusuales. La colina misma parecía latir con un ritmo que coincidía con el de su propio corazón, y se dio cuenta de que las piedras que componía el túmulo no eran piedra en absoluto, sino una sustancia completamente distinta, algo parecido al hueso o la quitina que parecía latir con vida interior. Mientras avanzaba hacia la abertura del túmulo, percibió una presencia inmensa, incomprensible para el ser humano. Existía tras el umbral sellado, presionando la frontera entre los mundos con una fuerza que amenazaba en cualquier momento con romper la barrera y permitir el paso a la realidad. En el sueño, Harrow comprendió con terrible claridad que la presencia era inteligente, antigua y poseída por un anhelo que trascendía los parámetros normales del deseo. Había estado esperando en el umbral durante eones, observando este mundo como se observa un espécimen particularmente interesante en la colección de un naturalista. Y ahora, por fin, había emergido en este mundo una conciencia que poseía suficiente conocimiento y comprensión para atraer toda la atención de la presencia. Cuando Harrow despertó, oyó el sonido de arañazos en las paredes de su habitación. No los inocentes arañazos de alimañas, sino algo deliberado, rítmico, casi comunicativo. Duró varios minutos y luego cesó bruscamente, dejando solo el silencio habitual de una posada de provincias. Antes del amanecer, el evento que marcó la verdadera aceleración de la aparición de fantasmas ocurrió en lo que resultaría ser el 8º día de Harrow en Ashemore. Había pasado la mañana examinando minuciosamente los registros arquitectónicos conservados en la iglesia, buscando cualquier documentación sobre la construcción o renovación de la torre. La tarea resultó frustrante. Los registros eran fragmentarios y a menudo crípticos, aunque sugerían que la torre había sido sustancialmente renovada o quizás reconstruida a principios del siglo XV. Aparentemente reemplazando una estructura anterior de fecha desconocida. Por la tarde se dedicó a examinar sistemáticamente la propia torre. Había obtenido permiso de Whitmore para hacerlo, aunque el vicario se lo había concedido con evidente reticencia e insistió en que Harrow realizara su investigación durante el día. El interior de la torre era un espacio considerablemente antiguo y extraño. La escalera de caracol de piedra que ascendía por su interior presentaba marcas de desgaste mucho más extensas de las que su historia documentada permitía explicar, como si incontables generaciones hubieran transitado por sus escalones. Las ventanas, que parecían inocuas desde el exterior, se revelaban desde dentro como embudos de luz intencionados, construidos para dirigir la iluminación hacia puntos específicos del interior. Fue en el rellano más alto de la torre, en una cámara que parecía no tener ningún propósito aparente, donde Harrow hizo su descubrimiento más inquietante. La habitación estaba vacía, salvo por una única plataforma de piedra situada en el centro. La plataforma misma mostraba marcas que parecían inscripciones, aunque estaban tan desgastadas que eran casi ilegibles. Sin embargo, lo que llamó la atención de Harrow no fue la plataforma, sino la calidad del aire de la cámara. Era como si la habitación existiera en un peculiar estado de dislocación temporal. Las partículas de polvo que caían a través de la luz parecían moverse con una lentitud glacial, y la temperatura fluctuaba en patrones que casi parecían seguir el ritmo de una respiración. Y se oyó un sonido. No un sonido exactamente, sino una ausencia de sonido tan profunda que parecía tener propiedades acústicas propias.
Era como si la cámara existiera en un espacio neutro donde no se producían vibraciones ordinarias, donde incluso la luz parecía moverse con reticencia. La piel de Harrow empezó a hormiguear con una sensación incómoda, y los dientes empezaron a dolerle con una intensidad que sugería algún tipo de perturbación eléctrica. Permaneció en la cámara unos 5 minutos, aunque su percepción le sugería que había transcurrido mucho más tiempo. Su investigación no arrojó resultados concretos. Las inscripciones seguían siendo ilegibles y no se veía ningún mecanismo evidente que explicara las peculiares propiedades atmosféricas de la cámara. Sin embargo, al bajar las escaleras para salir de la torre, Harrow percibió una sensación completamente distinta a todo lo que había experimentado antes. Era la sensación de ser seguido. Al principio, lo atribuyó a la sugestión psicológica, la reacción natural de una mente nerviosa ante un entorno inquietante. Sin embargo, la sensación persistió e incluso se intensificó a medida que descendía. No era que oyera pasos detrás de él, sino que tenía la absoluta certeza de que una presencia ocupaba la escalera cerca de él. Cada vez que se giraba para confrontar la sensación directamente, no había nada visible. Pero la sensación de proximidad no disminuyó. Al llegar a la base de la torre, Harrow respiraba con dificultad y su corazón latía aceleradamente, lo cual lo alarmó. Permaneció un rato en la nave de la iglesia, intentando recuperar la compostura, mientras la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas creaba dibujos en el suelo de piedra que parecían dispuestos casi deliberadamente para sugerir presencia y movimiento. Esa noche, experimentó un fenómeno que, a su manera, era más perturbador que cualquiera de las manifestaciones sobrenaturales que había visto hasta entonces. Estaba sentado en la sala común de la posada, aparentemente leyendo, cuando percibió una peculiaridad en su propia sombra, proyectada por la luz del fuego en la pared tras su silla. La sombra poseía, notó con creciente inquietud, un contorno claramente diferente del que debería haber tenido. La silueta era sutilmente errónea, como si no representara su propia forma, sino la forma de algo más, algo que simplemente se aproximaba a la forma humana. Se levantó bruscamente y se giró para examinar la fuente de luz. Sin embargo, en cuanto cambió de postura, la sombra se corrigió para ajustarse con precisión a su forma real. Apenas se acomodó en su silla, la sombra recuperó su peculiar distorsión. El fenómeno continuó durante varios minutos. Cada intento de detectarla en plena deformación solo lograba una corrección inmediata. Sin embargo, Harrow mantenía la absoluta convicción de que, en los momentos en que no la observaba directamente, la sombra representaba algo completamente distinto de su propia forma. La experiencia fue particularmente desesperante porque se encontraba justo fuera de lo que podría considerarse genuinamente sobrenatural. Era, con toda probabilidad, una ilusión óptica nacida de sombras, luz de fuego y sugestión psicológica. Sin embargo, la precisión con la que cesó en el momento en que intentó verificarla sugería algo más deliberado, como si la entidad que habitaba Ashenmoor estuviera entablando una forma de comunicación, expresando con medios cada vez más sutiles su presencia y su conocimiento de él. La señora Colquhoun observó su angustia con una expresión que sugería haber presenciado fenómenos similares muchas veces. Cuando le trajo el té de la tarde, un servicio que antes había realizado con mecánica cortesía, se demoró un momento más de lo estrictamente necesario. «¿Has estado en la torre?», dijo. No era una pregunta. «Sí», admitió Harrow. «El vicario me autorizó a examinarlo en detalle. El vicario es un buen hombre». «Pero débil», respondió la señora Colquhoun. «Cree que la ignorancia mantendrá el sello, que si nadie habla de ello permanecerá atado. Pero se equivoca. Ya te ha notado. Una vez que lo ha notado no hay vuelta atrás». «¿Qué pasa?», preguntó Harrow dejando de fingir. «¿A qué me enfrento exactamente?». La señora Colquhoun lo observó un largo instante, como si dudara si responder o no. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Los antiguos lo llamaban con distintos nombres en distintas épocas. En la época romana se decía que era un dios o quizás un demonio, algo que habitaba en los lugares sagrados antes de la llegada de los cristianos. Cuando llegaron los cristianos, construyeron la iglesia y sellaron lo que pudieron, pero no se puede sellar algo que no existe completamente en este mundo. Solo se pueden construir barreras para recordarle que no pertenece aquí. ¿Y el túmulo?, insistió Harrow, más antiguo que la iglesia, más antiguo que Roma, construido por gente que entendía estas cosas mucho mejor que nosotros. Sellaron lo que había debajo, construyeron salvaguardias, se aseguraron de que el umbral entre los mundos permaneciera cerrado. Pero un umbral solo se sostiene si quienes lo cuidan mantienen la vigilancia. Y la gente de Páramo Ceniciento se ha cansado y se ha vuelto descuidada. Dicho esto, se fue, dejando a Harrow solo con su creciente miedo y 1000 preguntas que clamaban por respuestas. Los días siguientes se caracterizaron por una intensificación
progresiva de fenómenos que ya no podían considerarse coincidencias ni sugestiones psicológicas. La habitación de Harrow se vio sometida cada vez más a perturbaciones inexplicables. Objetos que había colocado en lugares específicos se encontraban en posiciones diferentes, no movidos tan drásticamente como para sugerir un desplazamiento forzado, sino reubicados de una manera que sugería una reubicación cuidadosa por alguna inteligencia malévola. Los libros que había estado leyendo se encontraban con pasajes marcados o páginas pasadas a secciones específicas, como si alguna entidad intentara guiar su investigación hacia conclusiones específicas. Aún más inquietantes eran los fenómenos auditivos. Por la noche, Harrow oía sonidos que emanaban del interior de la posada, sonidos con una intencionalidad que ningún asentamiento de leñadores ni alimañas podía explicar. Casi parecían constituir una forma de lenguaje, un complejo patrón de arañazos y golpes que sugería una comunicación de extraordinaria complejidad. Lo más terrible de todo era el anhelo que parecía impregnar estos sonidos, una sensación de que algo vasto y extraño se esforzaba desesperadamente por transmitir significado a través de un abismo que no debería haber permitido tal comunicación. Harrow se vio incapaz de mantener su distanciamiento académico. Había llegado a Ashenmoor como un hombre de razón y erudición, confiado en su capacidad para comprender y categorizar cualquier fenómeno mediante la aplicación de la investigación sistemática. Esa confianza se había ido erosionando poco a poco hasta que apenas persistió. La presencia que habitaba, o quizás solo rozaba, la aldea se había vuelto casi tangible en su proximidad. Ahora podía sentirla, no a través de una manifestación individual, sino a través de una constante y penetrante percepción de la observación. La sensación recordaba a la que uno podría experimentar si se encontrara tras un cristal ante un recinto que albergara a una criatura de vasta y terrible inteligencia. La certeza de ser percibido, estudiado y juzgado por una conciencia completamente ajena a la propia. Los efectos físicos en Harrow fueron pronunciados y alarmantes. Perdió el apetito. La comida que la señora Colkin le puso delante parecía insípida, e incluso el acto de consumirla le acompañó de una profunda inquietud. Su sueño, tal como era, se había fragmentado y se había visto atormentado por sueños cada vez más vívidos y coherentes. En estos sueños se encontraba en lugares que parecían existir entre la geografía familiar de Ashenmoor y un reino completamente distinto. Cámaras de geometría imposible, paisajes de colores apagados y siempre, la sensación de vastas presencias presionando contra límites invisibles, luchando por manifestarse. Al 10º día de su estancia, Harrow intentó marcharse del pueblo. Informó a la señora Colkin de su intención y dispuso el alquiler de un carruaje para llevarlo a la estación de tren más cercana. Sin embargo, mientras permanecía en la sala común, con la maleta en la mano, sintió una compulsión casi abrumadora de abandonar su plan. No una compulsión que se originara en su mente consciente, sus facultades racionales seguían completamente dedicadas a escapar, sino una compulsión que parecía provenir de algún lugar externo, ejerciendo sobre su voluntad una presión casi física. Se sintió incapaz de moverse hacia la puerta. Sus extremidades, aunque no paralizadas en sentido estricto, parecían resistirse a cualquier intento de moverse. Le tomó casi 20 minutos de esfuerzo concentrado superar esta resistencia e incluso entonces, solo lo logró empleando una especie de estratagema psicológica, divorciarse mentalmente de su cuerpo y narrar sus acciones como si las observara a distancia. Con extraordinaria dificultad finalmente logró llegar a la puerta, abrirla y salir a la tarde gris. Sin embargo, en el momento en que sus pies tocaron el suelo fuera de la posada, algo cambió. El cielo se oscureció a pesar de la ausencia de nubes. El aire mismo pareció espesarse, volviéndose casi tangible en su oposición a su movimiento. Harrow se sintió obligado a regresar a la posada y, con horror, se dio cuenta de que no podía resistir la compulsión. Era como si una mano inmensa lo hubiera agarrado, arrastrándolo inexorablemente hacia el corazón del pueblo. El cochero, un anciano llamado Tuttle, observó el aparente cambio de opinión de Harrow con una expresión que no denotaba sorpresa ni compasión. «No dejan que se vaya la gente que ha visto demasiado», comentó Tuttle con tono informal. «Al menos no hasta que terminan de observarlos». Harrow no hizo preguntas. Se rindió a la compulsión y regresó a su habitación en la posada, sabiendo ahora que escapar no solo era difícil, sino imposible, y que su presencia en Ashenmoor ya no era una decisión suya, sino el resultado de fuerzas cuya verdadera naturaleza apenas podía comprender. Fue Garrett, el maestro de escuela, quien finalmente proporcionó a Harrow la información que arrojó luz sobre la verdadera naturaleza de lo que lo había traído a Ashenmoor y lo que lo mantenía en el pueblo a pesar de su desesperado deseo de huir. El maestro apareció en la posada la mañana siguiente al fallido intento de fuga de Harrow.
Su actitud sugería la de un hombre que había llegado a una difícil resolución y estaba decidido a ejecutarla sin importar las consecuencias. Garrett solicitó una reunión privada, y Harrow, con poco interés en mantener las apariencias de decoro, lo recibió en su habitación. Allí, el maestro presentó un documento notable, un manuscrito de considerable extensión, escrito con una caligrafía que alternaba entre múltiples escrituras, lo que sugería que había sido compuesto durante un periodo prolongado y por múltiples autores. Este documento, explicó Garrett, ha circulado entre los maestros de escuela de Ashenmoor durante casi 2 siglos. Contiene el conocimiento acumulado sobre la presencia, recopilado por aquellos educadores que creían que alguien debía poseer la verdad, incluso si ésta no podía difundirse de forma segura entre la población general. Se lo entrego porque creo que, habiendo sido percibidos y observados por la presencia, merecen comprender lo que está ocurriendo, y porque sospecho que tal comprensión puede ser su única esperanza de sobrevivir a lo que se avecina. El manuscrito contenía abundante material histórico y teórico, pero su contenido esencial podía resumirse así. La presencia en Ashenmoor no era, como algunos habían teorizado, un demonio o espíritu en el sentido convencional. Más bien, era una porción de algo mucho mayor. Una entidad o conciencia que existía principalmente en lo que podríamos llamar un aspecto alternativo de la realidad, perpendicular al mundo tridimensional ordinario que habitaban los humanos. Este ser, en algún momento de la antigüedad prehumana, se había manifestado parcialmente en la región de Ashenmoor. El mecanismo exacto seguía siendo desconocido, aunque el manuscrito sugería que implicaba alineaciones astronómicas y una concentración particular de lo que los autores medievales denominaban fuerzas taumatúrgicas. Los pueblos primitivos, los autores del túmulo y sus sellos reconocieron la amenaza que representaba esta manifestación parcial y construyeron barreras, tanto físicas como intelectuales, diseñadas para impedir que la entidad alcanzara una manifestación más plena. La principal barrera no era el túmulo en sí, sino la ignorancia colectiva de los habitantes humanos. Mientras ninguna persona poseyera el conocimiento necesario para comprender la verdadera naturaleza de la presencia, la entidad se vio limitada por la misma ignorancia, incapaz de expresarse con mayor plenitud ni de alcanzar una mayor manifestación. Sin embargo, cualquier individuo que adquiriera suficiente conocimiento de la verdadera naturaleza de la presencia, gracias a dicho conocimiento se haría visible para la entidad de una manera que no podría hacerlo quien no lo poseyera. Además, la atención de la presencia, una vez fijada en un individuo, creaba una especie de resonancia. El individuo portador del conocimiento se convertía en un punto focal a través del cual la entidad podía intentar extender su influencia más plenamente al mundo material. Según el manuscrito, esto había ocurrido innumerables veces a lo largo de la historia. Personas, eruditos, sacerdotes, simples curiosos, se percataban de la presencia y comenzaban a investigar su naturaleza. La investigación avanzaba gradualmente al principio, luego con mayor intensidad, y cada nuevo descubrimiento atraía la atención de la entidad con mayor profundidad. Finalmente, el investigador llegaba a un punto crítico en el que poseía suficiente conocimiento para comprender la verdadera naturaleza de la entidad. En ese punto, uno de 2 resultados era posible. El primer resultado implicaba que la voluntad del investigador era abrumada por la entidad, lo que resultaba en un estado de profunda disolución psicológica. El individuo conservaba su forma física, pero se convertía esencialmente en un conducto para la influencia de la entidad, una marioneta a través de la cual la presencia intentaba alcanzar un mayor grado de manifestación en el mundo. Estos individuos no solían sobrevivir mucho tiempo en este estado. La mente humana parecía incapaz de soportar la tensión de tal ocupación. La muerte generalmente sobrevenía en cuestión de días o semanas. El segundo resultado era mucho más inusual. El investigador, mediante algún mecanismo desconocido de voluntad o intelecto, lograría una forma de resistencia o síntesis. En lugar de verse abrumado por la presencia de la entidad, conservaría cierto grado de autonomía, quedando marcado para siempre por el contacto. Sobreviviría, pero permanecería ligado a Ashenmoor, incapaz de partir, sirviendo como un conducto permanente entre la entidad y el mundo humano, una barrera viviente que simultáneamente contenía y canalizaba su influencia. ¿Qué desenlace prevés?, preguntó Harrow con voz firme a pesar del terror que amenazaba con abrumarlo. No lo sé, respondió Garrett con terrible honestidad. Me he resistido a buscar el conocimiento que me haría plenamente visible ante la presencia. He mantenido una ignorancia deliberada, estudiando solo fragmentos y a través del trabajo de otros. Pero al entregarte este manuscrito, sospecho que he sellado mi propio destino. La presencia reconocerá que he compartido este conocimiento.
No sé si eso significa que estoy condenado o si he adquirido algún tipo de gracia al estar dispuesto a facilitar tu comprensión. ¿Pero por qué?, preguntó Harrow con furia repentina. ¿Por qué darme esto? ¿Por qué acelerar mi perdición? ¿Por qué?, respondió Garrett con serena intensidad. Hay indicios en el manuscrito de que el sello está fallando. Las referencias a Cairn Hill sugieren que las protecciones originales se están degradando. Dentro de 1 o 2 generaciones, quizás antes, las barreras podrían dejar de resistir. Cuando eso ocurra, la entidad alcanzará un grado de manifestación irreversible. A menos que alguien con suficiente conocimiento pueda reforzar o reconstruir el sello, Ashenmore, y quizás mucho más que Ashenmore, se enfrenta a un horror difícil de imaginar. Garrett se levantó para marcharse, pero dudó. Hay un último asunto. El manuscrito describe un ritual, un método mediante el cual quien haya alcanzado el conocimiento suficiente y posea una fuerza de voluntad excepcional podría intentar fortalecer el sello desde dentro, por así decirlo. Es extremadamente peligroso y la probabilidad de éxito es ínfima, pero es teóricamente posible. ¿Y si me niego?, preguntó Harrow. ¿Y si acepto este conocimiento pero me niego a comprender lo que implica? Entonces el sello seguirá debilitándose, respondió Garrett. Y cuando falle, todos descubriremos qué hay más allá del umbral. De alguna manera sospecho que ese descubrimiento será mucho menos placentero que tu participación en su prevención. Con eso, Garrett se fue, dejando a Harrow solo con el manuscrito y el terrible peso de la elección. En los 3 días siguientes a la recepción del manuscrito, Harrow experimentó una transformación tanto espiritual e intelectual como física. El documento, de unas 150 páginas, detallaba no solo la historia y la naturaleza de la presencia, sino también referencias fragmentarias al ritual mencionado por Garrett. Al parecer, el ritual se había intentado 2 veces en la historia registrada de la aldea. Una a principios del siglo XVI y otra a finales del siglo XVIII. El primer intento resultó en un aparente éxito para el investigador. El sello se reforzó y las manifestaciones de la presencia disminuyeron significativamente durante casi un siglo. El segundo intento resultó en un fracaso catastrófico. El investigador fue encontrado muerto en la cámara de la torre, con marcas en su cuerpo que sugerían que había sufrido un trauma psicológico de tal intensidad que le provocó un colapso fisiológico espontáneo. El ritual en sí implicaba una compleja serie de acciones que no eran estrictamente físicas, más bien constituían una forma de disciplina psicológica y espiritual, mediante la cual el participante se situaba en el umbral entre los mundos y, mediante la fuerza de voluntad e intelecto, intentaba reforzar las barreras que contenían a la entidad. El manuscrito era frustrantemente impreciso respecto a la naturaleza específica de estas disciplinas, sugiriendo que dicho conocimiento solo podía transmitirse directamente de maestro a alumno o descubrirse mediante la experiencia directa. Sin embargo, a medida que Harrow estudiaba las referencias fragmentarias y empezaba a reconstruir la teoría subyacente, empezó a surgir cierta comprensión. Al parecer, las barreras entre los mundos se mantenían mediante una especie de resonancia simpática. La creencia y la comprensión de quienes habitaban el mundo creaban una especie de estructura conceptual que las manifestaciones físicas, el túmulo, la torre de la iglesia, simplemente reflejaban y reforzaban. El ritual entonces no era algo realizado solo con el cuerpo, sino con la propia conciencia, un acto de voluntad imaginativa e intelectual que fortalecería las barreras conceptuales en su momento de mayor vulnerabilidad. En la noche del tercer día, mientras la luna se acercaba a su fase nueva, Harrow tomó la decisión que Garrett le había sugerido implícitamente. Recogió ciertos objetos de su habitación, objetos que el manuscrito indicaba que serían necesarios, y se dirigió a Cairn Hill al amparo de la oscuridad. La noche era extraordinariamente oscura. Las nubes habían oscurecido las estrellas y la luna aún no había salido. La lámpara de Harrow era prácticamente su única fuente de iluminación, lo que parecía convertir el paisaje familiar de Ashenmore en algo completamente extraño y transformado. El acceso a Cairn Hill estaba desprovisto de señales y aparentemente vacío, pero Harrow era plenamente consciente de las presencias que se movían en la oscuridad junto al sendero. No podía determinar si eran manifestaciones de la propia entidad o simplemente producto de una imaginación desbordante. Mantenían la distancia sin llegar a penetrar en el círculo de iluminación de su lámpara, pero su presencia era innegable. Casi parecían escoltarlo, asegurándose de que mantuviera su rumbo hacia la cima de la colina. Mientras subía la empinada ladera hacia la entrada del túmulo, Harrow notó un cambio en la calidad del aire. Se volvió cada vez más frío a pesar de la relativamente templada noche de septiembre y adquirió una cualidad casi de sustancia. Casi parecía moverse en un medio más resistente que la atmósfera ordinaria.
Los sonidos de la noche, los cantos de las criaturas nocturnas, el susurro del viento entre la hierba, se desvanecieron por completo, dejando un silencio tan profundo que parecía tener presencia física. A la entrada del túmulo, dudó. El ritual, tal como lo había llegado a comprender, requería penetrar hasta el corazón mismo de la cámara sellada, hasta el punto central donde la entidad presionaba con más fuerza contra las barreras entre los mundos. Hacerlo significaría colocarse en el punto de máximo peligro, donde la atención de la presencia estaría más concentrada. Sin embargo, había llegado a comprender que ese era precisamente el punto donde el ritual debía realizarse para que tuviera alguna eficacia. Descendió en la oscuridad, mientras su lámpara proyectaba sombras grotescas sobre la antigua piedra. El pasaje descendente parecía extenderse mucho más profundo de lo que las dimensiones físicas de la colina permitían. Los muros a su alrededor parecían casi latir con una tenue fosforescencia, y el aire mismo adquirió una cualidad que hacía que cada respiración se sintiera casi como un acto de consumo, como si inhalara algo con sustancia e intención. Finalmente, emergió en una cámara de proporciones inmensas e imposibles. Sus dimensiones parecían cambiar y alterarse a medida que sus ojos intentaban enfocarlas, creando una sensación de espacio infinito. Sin embargo, en el centro de la cámara había un umbral, una especie de puerta marcada no por barreras físicas, sino por una especie de distorsión en la propia estructura de la realidad. Parecía un lugar donde algo inmenso presionaba contra una membrana invisible, creando una protuberancia, una deformación en la geometría ordinaria del mundo. Y allí, en el umbral, había una figura. No era la manifestación fragmentaria y a medio formar que Harrow había vislumbrado en sueños o en la cámara del archivo. Era algo cercano a una materialización completa. Una forma tan vasta y terrible que el lenguaje humano carecía de descripciones adecuadas. Tenía aspectos que no se parecían a ningún ser vivo de la naturaleza, apéndices geométricos en lugar de carne. Una configuración que parecía incorporar simultáneamente más y menos dimensiones de las que la percepción humana podía procesar con comodidad. Pero lo más aterrador de todo era su atención. La presencia no solo era consciente de Harrow, estaba completamente concentrada en él, percibiéndolo con una intensidad de observación que lo hacía sentir como si lo diseccionara, analizara y consumiera una mirada que abarcaba cada aspecto de su ser. Y en ese momento de terror y presencia supremos, Harrow sintió que algo se rompía en su interior. No era su voluntad se mantenía firme, sostenida por un esfuerzo desesperado y extraordinario, sino algo más profundo, una barrera entre su ser consciente y las vastas e incomprensibles fuerzas que surgían por debajo. Un conocimiento lo inundó, un conocimiento que no había buscado ni podría haber concebido buscar. Comprendió, en ese instante, la verdadera naturaleza de la entidad. No era malvada en el sentido convencional, ni tampoco buena. Era simplemente inmensamente, cósmicamente ajena, un fragmento de algo que existía en una forma de ser tan fundamentalmente diferente de la existencia humana que conceptos como la moralidad o la intención carecían de sentido. Sin embargo, con esta comprensión llegó algo más, la comprensión de que la entidad no intentaba en realidad destruirlo ni consumirlo. Más bien buscaba comunicarse, cruzar el umbral que separaba su existencia de la suya y establecer algún tipo de contacto que trascendiera los límites ordinarios de la conciencia y la forma física. El anhelo que Harrow percibía en ella era genuino, un deseo ancestral y doloroso de darse a conocer a una conciencia capaz de comprenderlo, aunque fuera parcialmente. Y en ese momento, Harrow realizó el ritual. Ni siquiera ahora puede describir adecuadamente lo ocurrido. No hubo acción en el sentido físico, ni palabras pronunciadas, ni gestos. Más bien parecía estar en la confluencia de los mundos y volcar la totalidad de su voluntad y comprensión en el reforzamiento de las barreras interdimensionales. Se valió del poder de su propio intelecto, de su fe en la estructura erigida a lo largo de los siglos y de la angustiante certeza de que la alternativa al mantenimiento de esas barreras era algo demasiado terrible para la conciencia humana. El proceso fue una agonía. Era como si su mente se desgarrara en múltiples direcciones simultáneamente, extendiéndose a través de dimensiones que su cordura no podía procesar. La estructura misma de su conciencia pareció fragmentarse, y experimentó durante una eternidad subjetiva la sensación de disolución, la sensación de que su conciencia individual se disipaba en una conciencia más vasta y antigua, ansiosa por absorberlo y asimilarlo por completo. Pero resistió. Con una fuerza de voluntad que desconocía, con una resistencia intelectual que quizá ningún otro ser humano hubiera podido reunir, se mantuvo firme. Y mientras se aferraba sintió que las barreras se fortalecían, sintió que el sello que ataba a la entidad se volvía más robusto y seguro.
La intensidad de la atención de la presencia, en lugar de volverse más terrible, comenzó a disminuir casi imperceptiblemente, como si la entidad misma estuviera siendo atraída hacia su propia faceta de la realidad, constreñida con mayor firmeza por las barreras que Harrow había reforzado. El dolor empezó a disminuir. La sensación de disolución se suavizó. La realidad en su configuración habitual empezó a reafirmarse. Lo último que Harrow percibió antes de perder la conciencia fue la atención de la entidad fijada en él una última vez, no con hambre ni odio, sino con algo que, en su febril sueño de percepción, interpretó como una especie de gratitud. Entonces solo hubo oscuridad. El doctor Edmund Harrow recuperó la conciencia en el dormitorio de la rectoría del vicario Whitmore, atendido por este y por un médico que había sido llamado desde el pueblo más cercano. Lo había encontrado de madrugada un pastor que se había aventurado a Kern Hill en busca de un cordero perdido. El pastor lo encontró al pie de la colina, aparentemente en las últimas etapas de la exposición, con el cuerpo tan frío que sugería que no debería haber sobrevivido a la noche. Sin embargo, la constitución de Harrow, fortificada quizás por el extraordinario esfuerzo que había soportado, demostró ser más resistente de lo que su condición física habría sugerido. A lo largo de varias semanas, gracias a cuidados cuidadosos y a la aplicación de los conocimientos médicos disponibles en ese momento, se recuperó gradualmente. Sin embargo, la recuperación no fue completa en todos los aspectos. Harrow permaneció afectado por su experiencia de maneras que no podían remediarse con la medicina física. Su cabello, anteriormente bastante oscuro, se había vuelto predominantemente gris. Más significativamente, su mente llevaba las marcas de lo que había experimentado, no de una manera dramática que sugiriera locura, sino más bien en una transformación generalizada y sutil de la percepción. Los sonidos poseían para él una cualidad que antes no poseían. Los colores parecían contener profundidades y sugerencias que no eran evidentes para la visión ordinaria. Y lo más significativo, llevaba consigo en todo momento una profunda e inquebrantable conciencia de presencias que existían justo más allá del umbral de la percepción ordinaria. Sin embargo, el efecto más inmediato de su terrible experiencia fue un cambio drástico en la naturaleza de los fenómenos fantasmales. Los arañazos en las paredes cesaron. Las sombras ya no se movían con un propósito independiente. Los sueños que habían atormentado a los habitantes de Ashenmoor con creciente intensidad durante las semanas anteriores terminaron abruptamente. La aldea pareció exhalar, como si tras contener la respiración durante un tiempo insoportablemente prolongado, finalmente se permitiera regresar a un estado de existencia normal. El vicario Whitmore, cuando Harrow se recuperó lo suficiente como para recibir visitas, se sentó junto a su cama y lloró. Harrow no pudo determinar con certeza si fue de gratitud, de tristeza o una combinación de ambas. El vicario explicó que, durante los 3 días que Harrow estuvo inconsciente, toda la aldea experimentó un profundo fenómeno. Quienes eran sensibles a estos temas informaron que la barrera entre los mundos parecía estar a punto de romperse, que la presión de la presencia había aumentado hasta lo que muchos estaban seguros sería un crescendo insoportable. Y entonces, justo cuando parecía que el sello cedía, la presión se invirtió repentinamente. Las barreras se solidificaron y una profunda sensación de alivio inundó a toda la comunidad. «Lo que sea que hayas hecho», dijo Whitmore, «nos ha dado tiempo extra. Décadas, quizás siglos. El sello está seguro una vez más. La vigilancia ha disminuido a una intensidad tolerable. La vida en Ashenmoor puede retomar su ritmo habitual. ¿Cuánto tiempo?», preguntó Harrow con voz débil y distante por desuso. «Esa», respondió Whitmore con evidente tristeza, «es una pregunta sin respuesta. El sello se debilitará de nuevo como todas las barreras con el tiempo. Y cuando eso ocurra, se requerirá de otro como tú para fortalecerlo de nuevo. Me temo que así es la naturaleza de Páramo de Ceniza. No es una maldición precisamente, sino una carga que este lugar y sus habitantes deberán soportar mientras el mundo perdure». Semanas después, llegó el día en que Harrow se sintió lo suficientemente recuperado como para partir de Ashenmoor. Contrató un servicio de transporte, empacó sus pertenencias y se despidió del pueblo que lo había transformado tan profundamente. El vicario Whitmore y Garrett lo acompañaron hasta el límite del pueblo. La señora Colquhoun le puso en las manos un pequeño paquete. No lo abrió hasta llegar a la estación de tren, que contenía varios artículos de modesto valor y una carta escrita, con letra elegante. La carta era de la señora Colquhoun, aunque Harrow sospechaba que pudo haber sido escrita por otra persona y simplemente copiada de su puño y letra. Decía lo siguiente: «Dr. Harrow ha hecho lo que pocos tienen la fuerza para hacer. Ha mirado al abismo y no ha permitido que éste lo consuma. Por esto, Ashenmoor le ofrece su gratitud aunque las palabras sean insuficientes para expresar tal sentimiento.
Sepa que ahora está marcado por lo que ha enfrentado. Nunca volverá a ser del todo como antes, pero sepa también que no está solo. Otros han resistido como usted, han mirado como usted y han soportado lo que usted ha soportado. En tiempos venideros, si Ashenmore lo llama de nuevo, si las barreras vuelven a requerir refuerzos, sepa que no estaremos solos en nuestra necesidad de usted. El paquete no contenía nada de valor material salvo un único objeto, una pequeña piedra, aparentemente sin nada destacable, salvo por el hecho de que parecía poseer un peso que no correspondía a su masa aparente, y una extraña calidez que persistía a pesar del frío del día de otoño en el que Harrow la examinó. En los años siguientes, el Dr. Edmund Harrow dejó de publicar obras sobre historia eclesiástica. Mantuvo su puesto en la universidad, aunque sus conferencias adquirieron un carácter cada vez más esotérico y filosófico, abordando temas apenas relacionados con su supuesto campo de estudio. Vivió hasta los 87 años, respetado por sus colegas, aunque siempre un poco apartado de ellos, como si viviera en un perpetuo desapego de las preocupaciones cotidianas que animaban a las mentes inferiores. En las últimas semanas de su vida, al saber que la muerte se acercaba, Harrow confió a un joven erudito, un tal Pemberton, quien había demostrado ser una promesa en sus estudios, un manuscrito sellado. Este manuscrito, explicó Harrow, contenía un relato de su experiencia en Ashenmore, cuidadosamente preservado y anotado. Harrow obtuvo del joven Pemberton una promesa solemne de que el manuscrito se preservaría, pero no se publicaría, al menos no mientras Pemberton viviera. Quizás otros lo necesiten, explicó Harrow. Cuando la llamada llegue a quienes deban responder a ella, el conocimiento que contiene puede resultar valioso. Pero el mundo en general no está preparado para saber lo que he aprendido. El manuscrito permaneció en posesión de Pemberton hasta la muerte del erudito mayor, cuando pasó a manos de su sucesor, y de ahí a manos de otros eruditos a través de las generaciones, siempre preservado, siempre secreto, siempre en espera. En Ashenmore se reanudaron los ritmos cotidianos de la vida aldeana. La iglesia continuó sirviendo a su parroquia. La torre, con sus peculiares proporciones y sus inexplicables cámaras, seguía vigilando el pueblo. Y Cairn Hill, austera y oscura contra el cielo del páramo, permanecía sellada e impenetrable. Sin embargo, quienes vivieron lo suficiente en Páramo de Ceniza desarrollaron cierta conciencia. Se dieron cuenta de que algo permanecía vigilante en el umbral, algo que esperaba con paciencia ancestral el momento en que las barreras necesitaran refuerzos de nuevo. Los lugareños no hablaban de ello abiertamente, manteniendo el silencio protector que había mantenido el sello intacto a lo largo de los siglos. Pero en conversaciones susurradas y en miradas intercambiadas en momentos trascendentales, la certeza persistía. Páramo de Ceniza albergaba un secreto, y ese secreto era consciente de estar albergado. En los años posteriores a la partida de Harrow, ninguna aparición manifiesta perturbó la aldea. Sin embargo, la sensación de presencia tampoco cesó por completo. Más bien disminuyó a un nivel tan sutil que solo los habitantes más perspicaces podían detectarla. Era como una leve presión contra las fronteras de la conciencia, un recordatorio de que el sello estaba puesto, de que las barreras resistían, pero que en algún lugar más allá de ellas, algo seguía esperando con inagotable paciencia el momento de su máxima manifestación. Hasta el día de hoy, Ashenmore se mantiene prácticamente igual que en el siglo XIX. La posada Tudor sigue recibiendo huéspedes, muchos de los cuales relatan los sueños más curiosos durante sus estancias. La iglesia sigue en pie, y su torre aún exhibe su peculiar arquitectura a quienes se atreven a examinarla. Y Cairn Hill, oscura y melancólica, continúa su eterna vigilia sobre el asentamiento que se alza bajo ella. Un detalle particular ha persistido a lo largo de las generaciones, preservado en la tradición oral de los antiguos habitantes de Ashenmore. La piedra que colgaba en la torre de la iglesia nunca ha necesitado ser reemplazada, a pesar de los siglos transcurridos desde su instalación. Aún más notable es que quienes la han examinado detenidamente informan que presenta en su superficie tenues marcas que casi parecen palabras en un idioma que nadie puede identificar. Las inscripciones cambian muy levemente, según el ángulo desde el que se observen, y ocasionalmente aparecen nuevas marcas junto a las antiguas, como si algo más allá del sello continuara haciendo contacto, dejando rastros de su presencia que quienes posean ingenio pueden percibir. Ocasionalmente los eruditos llegan a Ashenmore, atraídos por rumores de interés anticuario o por referencias en textos desconocidos a la peculiar historia eclesiástica del pueblo. Son recibidos con la cortesía que Ashenmore ofrece a todos los visitantes, y se les permite acceder a los registros parroquiales, a la torre de la iglesia e incluso a Cairn Hill si tienen la determinación suficiente para ascender. Algunos de estos eruditos, al iniciar sus investigaciones, empiezan a experimentar fenómenos curiosos.
sombras que se mueven con un propósito inexplicable, sonidos en la noche con una cualidad casi comunicativa, sueños de extraordinaria viveza y coherencia. Los lugareños observan a estos eruditos con una expresión que combina la compasión con una especie de aceptación fatalista, porque comprenden lo que ocurre. La presencia en el umbral se percata de estos recién llegados, los estudia, determina si poseen la combinación particular de intelecto, determinación y fuerza de voluntad que algún día se les podría exigir. La mayoría de los eruditos, al reconocer la verdadera naturaleza de lo que han encontrado, parten apresuradamente e intentan regresar a la vida cotidiana, llevando consigo para siempre la certeza de que la realidad es mucho más extraña y terrible de lo que sugiere la comprensión convencional. Pero unos pocos permanecen atraídos por una compulsión inexplicable, prosiguiendo su investigación a pesar de que todos sus instintos les gritan que huyan. Estos son a quienes Páramo de Ceniza marca, a quienes estudia, a quienes espera, y en sus sueños, en los instantes entre el sueño y la vigilia, en los raros momentos en que la luz adquiere una cualidad particular o las sombras se dibujan en cierta configuración, estos seres marcados a veces perciben, aunque sea levemente, la presencia más allá del umbral. Perciben su atención vasta, paciente y eterna, y se preguntan, con una mezcla de temor y algo que casi podría ser anticipación, si serán llamados, como lo fue Harrow, a interponerse entre el mundo ordinario y aquello que aguarda en la oscuridad más allá del sello, observando y anhelando a través de un umbral que nunca debe cruzarse, pero que nunca debe abandonarse a una permeabilidad incauta. La piedra que Harrow recibió aún se encuentra en los archivos de la universidad, guardada en una caja cuya ubicación muy pocos conocen. Conserva su peso inconmensurable y su sutil calidez, y quienes la han manipulado experimentan la misma sensación, la de estar siendo observados por algo vasto, inteligente e incognosciblemente antiguo. La piedra no se mueve ni cambia, pero de alguna manera tampoco permanece completamente estática. Existe en una especie de transición perpetua, nunca plenamente manifiesta en el mundo material, nunca completamente retirada a esos aspectos de la realidad que se encuentran más allá del umbral. En Ashen Moor, la torre se yergue eterna, el túmulo perdura, y el sello permanece intacto, aunque por poco. Las barreras resisten, pero su firmeza se logra mediante un refuerzo constante y sutil, mantenido no por la fuerza, sino por la voluntad de aquellos pocos que comprenden qué debe mantenerse y por qué. La vigilancia continúa, paciente y eterna, y el umbral persiste, sellado pero no para siempre, esperando pero no infinitamente, porque los umbrales, por su propia naturaleza, son lugares de paso. Y un umbral sellado puede permanecer sellado durante siglos o milenios, pero el paso eventualmente puede llegar. Si en el futuro algún erudito se verá obligado a Ashen Moor, como se vio obligado Harrow, a pararse una vez más ante la barrera y reforzar el sello mediante un acto de voluntad extraordinario, o si las barreras finalmente cederán, permitiendo que aquello que aguarda más allá se manifieste en este mundo, una manifestación que le ha sido negada a lo largo de toda la historia humana registrada, sigue siendo una pregunta que solo el futuro podrá responder. Pero en el momento presente, el sello resiste. La vigilancia continúa, y en la oscuridad más allá del umbral, algo vasto e incalculablemente antiguo mantiene su vigilia, esperando con una paciencia que trasciende la comprensión humana, el momento en que las barreras se debiliten y el paso finalmente pueda lograrse. La piedra permanece cálida. Los sueños continúan, y Ashen Moor persiste, un pequeño pueblo inglés al borde de los páramos de Yorkshire, que alberga su terrible y magnífico secreto, a la espera del próximo erudito lo suficientemente valiente o insensato como para buscar conocimiento en sus tranquilos y embrujados parajes. Al final, tal vez el silencio sea lo más terrible, no el silencio de la muerte o la negación, sino el silencio de la paciencia infinita, de la vigilancia eterna, de algo vasto que espera justo más allá del perímetro de la percepción humana, ni amenazante ni misericordioso, sino simplemente perdurable con la absoluta certeza del tiempo geológico. La narración de la experiencia del Dr. Edmund Harrow en Ashen Moor podría ser descartada por quienes se inclinan por la racionalidad como una ficción elaborada, producto quizás de la imaginación desbordante de un erudito, inflamada por el aislamiento y la obsesión anticuaria. Sin embargo, el manuscrito mismo persiste, preservado en archivos sellados, consultado solo por aquellos eruditos que han comenzado a experimentar los fenómenos peculiares que lo distinguen. Y son estos eruditos, esos pocos que han mirado al abismo y han reconocido lo que percibieron, quienes sirven como continuación de la antigua protección de Ashen Moor. El actual vicario de St. Cuthbert, un hombre llamado Thornton, que ha servido en la parroquia durante unos 15 años, es plenamente consciente de esta carga de vigilancia.
No habla de ello abiertamente, manteniendo el silencio protector que generaciones han considerado esencial. Sin embargo, en su cuidadosa administración de los archivos, en su especial atención a los visitantes que muestran un interés inusual en los registros parroquiales y en el mantenimiento deliberado de ciertas precauciones transmitidas de generación en generación, se percibe a un hombre que comprende con precisión qué contiene Ashenmoor y qué es lo que ha sido llamado a proteger. Existe, en la sección restringida de la biblioteca local, un libro de contabilidad de notable naturaleza. Contiene con una caligrafía cuidadosa que abarca 3 siglos los nombres de eruditos e investigadores que han llegado a Ashenmoor y que han comenzado a percibir la presencia. Junto a cada nombre, las entradas subsiguientes registran el destino final del erudito, salida de la aldea, reubicación en instituciones lejanas, ciertos desafortunados deterioros mentales y, en raras ocasiones, la anotación de un reforzamiento exitoso del sello. Este libro de contabilidad no se consulta a la ligera, y pocos fuera del círculo de los habitantes más perspicaces de Ashenmoor conocen siquiera su existencia. Sin embargo, se erige como testimonio de la realidad de lo que Harrow experimentó, que no fue ni el primero ni el último en ser atraído a Ashenmoor y marcado por el contacto con aquello que aguarda en el umbral. En otoño de 2019, unos 120 años después de la partida de Harrow de Ashenmoor, una joven investigadora llamada Margaret Ashford llegó al pueblo con el supuesto propósito de investigar las prácticas eclesiásticas medievales. Era una mujer brillante de 30 y pocos años, poseedora de esa particular combinación de rigor intelectual y percepción intuitiva que, según han aprendido los lugareños, suele marcar a quienes despiertan un interés especial en ella. A los pocos días de su llegada, comenzó a experimentar fenómenos peculiares, sueños de una intensidad inusual, la capacidad de observación, las sutiles perturbaciones en su entorno que sugerían una presencia que solo se manifestaba parcialmente en el mundo cotidiano, a diferencia de Harrow, quien luchó contra la presencia y finalmente intentó resistirla. Ashford parecía abordar el fenómeno con cierto desapego científico. Comenzó a documentar cuidadosamente las experiencias, registrando los momentos precisos en que ocurrieron, las condiciones ambientales y el carácter de cada manifestación. Los lugareños la observaban con su característica mezcla de compasión y aceptación fatalista. Ya habían visto este patrón antes. Reconocieron en ella los signos de alguien que estaba siendo estudiado por la presencia, siendo examinado para determinar su capacidad de servir como conducto para el refuerzo de la foca. Sin embargo, algo en el enfoque de Ashford era diferente. En lugar de verse obligada a investigar por obligación como había sucedido con Harrow, parecía estar participando en una investigación colaborativa. Consultó extensamente con el vicario Thornton, con el bibliotecario encargado de los archivos restringidos y con el descendiente de Garrett, quien aún vivía en el pueblo y se encargaba de la cuidadosa preservación del conocimiento académico de su antepasado sobre la presencia. Y gradualmente, mediante este proceso de examen sistemático e investigación colaborativa, comenzó a comprender sin necesidad del abrumador trauma psicológico que había sufrido Harrow. Si esto representa una evolución en la interacción de la presencia con la conciencia humana, o si simplemente refleja el carácter particular del extraordinario intelecto y la voluntad de Ashford, es aún materia de especulación. Lo cierto es que su enfoque ha introducido una transformación sutil pero significativa en la naturaleza de la tutela de Ashenmoor. La aldea está empezando, cautelosa y progresivamente, a reconocer que el secreto que se ha mantenido mediante el silencio y la ignorancia protectora podría mantenerse e incluso fortalecerse mediante una comprensión deliberada y sistemática, cuidadosamente limitada a quienes poseen las capacidades particulares necesarias para interactuar con él con seguridad. Este cambio de metodología no ha estado exento de resistencia. En Ashenmoor aún persisten quienes creen que las viejas costumbres, el mantenimiento de la ignorancia colectiva, el silencio protector, la exclusión deliberada del conocimiento, representan el único camino verdaderamente seguro. Sin embargo, los miembros más jóvenes de la comunidad y algunos clérigos más progresistas han comenzado a reconocer que las barreras que se han mantenido durante siglos no pueden mantenerse indefinidamente solo por la ignorancia. A medida que el mundo moderno invade incluso un lugar tan remoto como Ashenmoor, y la tecnología y las comunicaciones hacen cada vez más imposible el verdadero aislamiento. La pregunta no es si el conocimiento de la presencia se difundirá, sino cómo gestionar y contener esa propagación de manera compatible con el mantenimiento del sello. La piedra que Harrow recibió se ha convertido con el paso de los años tras su muerte en objeto de especial interés para la investigación. Los análisis actuales sugieren que está compuesta de un material difícil de identificar mediante un examen geológico convencional.
Su composición isotópica sugiere una edad muy superior a la esperada para un objeto de fabricación humana. Sin embargo, la regularidad de su forma y la aparente intencionalidad de su construcción hacen que su origen natural parezca igualmente improbable. Las teorías sobre su verdadera naturaleza varían desde lo meramente especulativo hasta lo profundamente inquietante. Algunos investigadores sugieren que podría ser un fragmento de material originado en un aspecto de la realidad distinto del espacio tridimensional ordinario. Otros proponen que podría constituir una especie de ancla o dispositivo de localización, que permite a la entidad que se encuentra más allá del umbral mantener una conciencia precisa de la posición de este mundo en relación con su propio aspecto dimensional. Lo que no se discute es el fenómeno que ocurre cuando individuos con especial sensibilidad permanecen cerca de la piedra durante periodos prolongados. Comienzan a experimentar con creciente intensidad la sensación de observación y presencia que caracteriza las etapas iniciales de ser marcados por la entidad. Algunos interpretan esto como evidencia de que la piedra constituye una forma de señuelo o atrayente, atrayendo la atención de la presencia hacia quienes la estudian. Otros sugieren que, en cambio, podría servir como un mecanismo de comunicación, permitiendo un grado de contacto que de otro modo no sería posible. Incluso otros, con cierto pragmatismo sombrío, señalan que podría cumplir ambas funciones simultáneamente: atraer a quienes son capaces de comprender, a la vez que permite una forma de comunicación que trasciende las limitaciones lingüísticas ordinarias. El manuscrito que Harrow confió a Pemberton se ha convertido, en las décadas transcurridas desde su composición, en una especie de leyenda entre los académicos dedicados a la investigación esotérica. Aparecen referencias a él en numerosas obras académicas desconocidas, en la correspondencia privada entre investigadores y en algunos de los círculos filosóficos con mayor inclinación ocultista. Sin embargo, pocos lo han leído directamente y menos aún han comprendido lo que realmente describe. La mayoría lo aborda como abordaría cualquier documento histórico, como una curiosidad, un registro de peculiaridad psicológica, quizás incluso como una elaborada narrativa ficticia construida con fines de sátira académica. Solo quienes han comenzado a percibir la presencia reconocen el manuscrito por lo que realmente es: una advertencia, una guía y una promesa implícita de que no son los únicos que han encontrado algo que trasciende los parámetros ordinarios de la experiencia humana. Las pregunta de si será necesario reforzar el sello en un futuro próximo sigue abierta. Las barreras que Harrow reforzó han resistido notablemente bien, más fuertes de lo que incluso los guardianes más optimistas podrían haber predicho. Sin embargo, existen indicios que sugieren que están comenzando, lenta y sutilmente, a debilitarse de nuevo. En los últimos años, los sueños que visitan a ciertas personas sensibles han comenzado a aumentar en frecuencia e intensidad. Se han recibido informes dispersos de fenómenos inusuales: sonidos nocturnos sin un patrón discernible, sombras que se mueven con un propósito aparente y, lo más revelador, un número cada vez mayor de personas atraídas por Ashenmoor a pesar de no tener una razón racional para buscar un lugar tan remoto. Es como si la presencia, segura de saber que el sello se ha reforzado y puede perdurar durante décadas o siglos, hubiera comenzado a extender su atención más ampliamente, extendiéndose tentativamente hacia aquellas conciencias en el mundo más amplio que podrían poseer la capacidad de percibirlo. Aún no se puede determinar si esto representa una forma de impaciencia, un anhelo de establecer contacto que se agudiza con el paso de los siglos, o si constituye una exploración sistemática de las posibilidades que ofrece el mundo interconectado moderno. Lo cierto es que la torre sigue en pie, el túmulo perdura, el sello se mantiene firme, aunque quizás con una tensión ligeramente mayor que en años anteriores. Y en la oscuridad más allá del umbral, algo vasto y antiguo mantiene su eterna vigilia, ni hostil ni benévolo, pero con un anhelo de contacto que no ha disminuido a lo largo de los eones de su espera. Para quienes habitan en Ashenmoor, o visitan la aldea y comienzan a percibir las sutiles señales de la presencia, existe una opción que resuena a lo largo de las generaciones. Se puede optar por la ignorancia, abandonar la aldea e intentar regresar a la normalidad, llevando consigo para siempre el conocimiento de lo que yace al margen de la percepción humana, pero sin interactuar con ello directamente. O se puede optar por el conocimiento, permanecer, investigar y, potencialmente, quedar marcado como visible para la presencia de maneras irreversibles. No hay un tercer camino. El umbral no ofrece neutralidad ni término medio. O bien se mantiene una distancia prudente, preservando la autonomía mediante una deliberada no interacción, o bien se adentra en un ámbito de experiencia que transforma fundamentalmente la relación con la realidad misma. En Ashenmoor, la elección se presenta con particular agudeza.
pues en ese pequeño pueblo inglés, la barrera entre los mundos es tan tenue que incluso la presencia pasiva crea una especie de presión, una sutil insistencia en la conciencia y la interacción, que se vuelve cada vez más difícil de resistir con el paso del tiempo. Quienes permanecen en Ashemur el tiempo suficiente se ven obligados, por fuerzas que operan tanto dentro como fuera de su propia conciencia, a tomar la decisión que tomó Harrow: conectar con la presencia, investigar su naturaleza y, potencialmente, convertirse en el instrumento mediante el cual el sello se mantiene y refuerza. El pueblo lo sabe, lo acepta y espera al próximo erudito que llegará, impulsado por las circunstancias, la compulsión o la curiosidad académica. Espera que comiencen los sueños y los fenómenos. Espera el momento en que ese individuo, al fin ante el umbral, comprenda lo que se le exige y convoque la extraordinaria fuerza de voluntad necesaria para rechazar la disolución y, en cambio, reforzar las barreras que lo contienen, porque esto, en definitiva, es lo que realmente es Páramo de Ceniza, no solo una aldea, sino un puesto de vigilancia, no solo un lugar, sino un mecanismo funcional, un lugar donde las barreras entre los mundos son delgadas, donde la presencia aprieta con más fuerza, y donde aquellos pocos individuos con suficiente comprensión y voluntad deben permanecer periódicamente y mantener el sello que protege al resto del mundo del conocimiento que lo destrozaría. El Politsioba, coste de esta vigilancia es considerable. Quienes la ejercen, ya sea mediante la cuidadosa gestión de los registros de archivo, el mantenimiento de un silencio protector o la interacción directa con la entidad en el umbral, sacrifican cierto grado de su existencia ordinaria. Quedan marcados separados del resto de la humanidad por un conocimiento incomunicable, por experiencias que trascienden las categorías convencionales de percepción. Sin embargo, este sacrificio también esconde cierta nobleza, pues Ashemur y sus guardianes no solo sirven a sus propios intereses, sino a los del mundo entero. Mantienen una barrera que, de fallar, permitiría la manifestación de algo tan completamente ajeno e incomprensible que la propia conciencia humana podría ser incapaz de mantener la conciencia de su realidad. Lo que está en juego en la vigilia difícilmente podría ser mayor. La necesidad de su mantenimiento difícilmente podría ser más absoluta. Y así persiste el pueblo. La torre se yergue, el túmulo permanece sellado, y en los archivos se acumulan los registros. La documentación cuidadosamente preservada de siglos de vigilancia, de sacrificio, de individuos que han mirado al abismo y no se han dejado consumir por lo que les devolvía la mirada. La piedra que Harrow sostenía permanece cálida, manteniendo su sutil calor mediante mecanismos desconocidos e incognoscibles. Los sueños continúan, visitando a quienes la presencia considera dignos de su atención. Las sombras siguen moviéndose con propósito en ciertos lugares, siguiendo patrones que sugieren inteligencia e intencionalidad. Y el silencio persiste. Ese silencio profundo y paciente que dice mucho a quienes tienen oídos para percibirlo. En este silencio existe una pregunta implícita, planteada a lo largo de décadas y siglos por la presencia de aquellas raras conciencias capaces de recibirla. ¿Comprenderás? ¿Te involucrarás? ¿Servirás? Y en las respuestas de aquellos pocos que afirman, en lugar de negar, en su disposición a asumir la carga de la vigilancia y el terrible conocimiento que la acompaña, la respuesta se mantiene. El sello perdura. La barrera resiste, el umbral permanece cerrado, pero no para siempre, porque el tiempo avanza inexorablemente, las barreras se deterioran con la edad y los patrones de la historia sugieren que eventualmente se requerirá otro refuerzo. Otro individuo, con las capacidades necesarias, se sentirá atraído por Ashemur. Su presencia lo marcará, lo estudiará, determinará su idoneidad, y si posee suficiente voluntad y comprensión, se situará en el umbral, como hizo Harrow, y dedicará todo su esfuerzo consciente a mantener el sello. La identidad de este individuo sigue siendo desconocida. No se puede predecir el momento preciso de su aparición. Sin embargo, quienes mantienen la vigilia en Ashemur saben con absoluta certeza que vendrán. La propia presencia parece saberlo. Parece esperar con infinita paciencia el momento de un nuevo contacto, una nueva comunicación, un nuevo refuerzo de las barreras que separan los mundos. Mientras tanto, la vida continúa. Las estaciones cambian. El mundo se transforma, se vuelve más complejo, más interconectado, más consciente de las posibilidades que se encuentran al margen de la comprensión convencional. Y en Ashemur, la torre mantiene su solitaria vigilia, y los guardianes mantienen su silencio protector, y la presencia espera con una paciencia que ha perdurado a través de eones y perdurará a través de eones aún por venir. El umbral persiste, la vigilancia continúa. Y en algún lugar de la oscuridad,
Algo vasto e incognosciblemente antiguo mantiene su vigilia, ni hostil ni misericordioso, sino simplemente presente, simplemente consciente, simplemente esperando el momento en que el sello se afloje y finalmente se logre el paso. La barrera resiste, pero su resistencia no es pasiva ni permanente. Es activa, mantenida mediante vigilancia constante y refuerzos periódicos. Una labor sin fin, una carga que soportan aquellos suficientemente valientes o marcados como para asumirla. Y en esa carga yace una verdad que trasciende lo meramente físico, que las fronteras entre los mundos son más delgadas de lo que la mayoría se atreve a reconocer, que existen fuerzas vastas y extrañas justo más allá del umbral de la percepción ordinaria, y que existen en cada generación esas pocas y raras almas que deben interponerse entre el mundo conocido y la oscuridad incognoscible que se encuentra más allá, manteniendo mediante la fuerza de la voluntad y el intelecto las frágiles barreras que permiten que la existencia ordinaria continúe. En Ashenmure esta verdad no se debate ni se cuestiona, simplemente se conoce, simplemente se mantiene, y se mantendrá mucho después de que los guardianes actuales hayan partido de este mundo, mucho después de que el sello actual se haya reforzado, mucho después de que este relato se haya desvanecido en la oscuridad o el mito, porque Ashenmure perdura. La torre se yergue eterna, y la presencia guarda siempre espera.